Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. El pasaje bíblico que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y 3, pero hoy será una introducción solamente de esta porción de la Biblia, ¿ok? Como antecedente, acuérdate que por inspiración divina, el libro de Apocalipsis contiene el bosquejo del libro como parte de su texto. Y esto es de gran ayuda para los maestros bíblicos porque no tenemos que rompernos la cabeza fabricando el bosquejo del libro, ¿no? Y como lo tenemos que hacer con otros libros de la Biblia. El bosquejo del libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1:19, donde se lee: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser antes de estas. Ahí lo tienes, mi amigo, mi amiga oyente. Las cosas que has visto es justamente lo que Juan escribió en el capítulo 1 del libro. Las cosas que son es lo que Juan escribe en los capítulos 2 y 3 del libro. Y las cosas que han de ser después de estas es lo que Juan escribe en el capítulo 4 hasta el 22, que es del final, ¿sí? ¿Qué te parece el bosquejo, no? Es claro, es directo, es el único bosquejo inspirado a que yo conozco, al menos del Espíritu Santo, que está escrito en la Biblia. Muy bien. Ya hemos estudiado el primer punto de este bosquejo y hoy vamos al segundo punto, las cosas que son. Esta frase se refiere al estado de la iglesia cristiana. Desde su nacimiento en el día de Pentecostés, del año que fue ascendido Jesucristo a su gloria, hasta el día cuando sea sacada de este mundo por Jesucristo, conforme a las promesas de las Escrituras, es lo que hablamos de iglesia. De una manera magistral, Jesucristo, el Señor de la iglesia, describe la situación de la iglesia cristiana a través de 7 mensajes a 7 diferentes iglesias locales ubicadas en Asia Menor. Estas iglesias locales eran reales. Ahora, ¿por qué razón nunca te preguntaste por qué se eligieron a estas iglesias locales y por qué fueron solamente 7? Bueno, la razón para esto es que las iglesias locales tenían ciertas características que de una u otra forma existen en todas las iglesias locales del mundo. Por medio de los mensajes a estas 7 iglesias locales, Jesucristo sabía que estaba describiendo a todas las iglesias locales que han existido y que existen y que van a existir hasta el momento de que la iglesia en general sea arrebatada, o al menos esa es una de las interpretaciones de esta sección del libro de Apocalipsis. Otra interpretación dice que no, estas iglesias son literales y que se tenía que hablar a ese tiempo a esas iglesias. De hecho, hay varias interpretaciones para el mensaje a las iglesias. Pero la que nosotros vamos a tomar empieza con esta pregunta: ¿por qué 7? Porque 7 es el número de la perfección, el número que es algo completo. Los mensajes a las 7 iglesias abarcan todo lo que ha sido, es y será la iglesia cristiana espiritual e históricamente. Entonces vamos a tomar la interpretación histórica. Es así como las 7 iglesias locales describen 7 periodos históricos que juntos forman la historia general de la iglesia de Cristo. El primer periodo está representado por la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva desde Pentecostés hasta el primer siglo. La característica de este periodo es lo que nosotros podríamos llamar una tendencia al enfriamiento espiritual. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La iglesia en este periodo histórico también manifestó esa tendencia enfermiza a dejar el primer amor, a pesar de que algunos de los apóstoles estaban todavía con vida durante buena parte de este tiempo. El segundo periodo está representado por la iglesia de Esmirna y describe a la iglesia perseguida, y va históricamente en el año 100 cuando se desató una furia salvaje en contra de la iglesia cristiana, hasta el año 313 cuando se terminó la persecución en la época del emperador romano Constantino. La iglesia de Esmirna sufrió tribulación por 10 días. Mirando los anales de la historia de la iglesia, en este periodo se encontrará fácilmente 10 brotes de persecución a la iglesia de Jesucristo. Y durante este periodo se tiñó de mucha sangre de mártires justamente en el circo romano. El tercer periodo está representado por la iglesia de Pérgamo. Y este periodo de la iglesia complaciente es la iglesia mundana, como otros lo llaman. Y va desde el año 314 hasta el año 590. La iglesia de Pérgamo toleró la doctrina de Balaam, que tiene que ver con un preocupante acomodamiento de las condiciones morales y espirituales prevalecientes. Y ser cristiano en este tiempo ya no era equivalente a llevar a cuestas una sentencia de muerte. Ser cristiano en ese tiempo era la moda de la época. Grandes números se añadieron a los registros del cristianismo, muchos de ellos, la mayoría, digamos, no atraídos por Jesucristo, pero tampoco por la salvación que él ofrece, y peor por el estilo de vida que él demanda, sino como un medio para ser aceptado en la sociedad. Bien dijo Campbell Morgan, es increíble cuando la iglesia fue perseguida, fue una iglesia pura, pero cuando la iglesia dejó de ser perseguida, fue una iglesia impura.
Así que eso es lo que caracterizó a este periodo del tiempo de la iglesia. El cuarto periodo está representado por la iglesia de Tiatira. Es el periodo de la iglesia papal y va desde el año 590 hasta el año 1517. Y este periodo se lo conoce también como la Edad Oscura de la iglesia. Es el periodo en el cual surgió un papado con plenos poderes para controlar no solo a la iglesia, sino también a numerosas naciones en el mundo. Y fue un tiempo en el cual no brilló la luz de la verdad bíblica. Se le conoce como el milenio del diablo también, porque como por 1000 años, la gente común fue obligada a ignorar las escrituras bajo el pretexto de que la iglesia establecida era la única que tenía la potestad para interpretar las escrituras. Fue a la iglesia de Tiatira al que el Señor le dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Jezabel fue una mujer pagana quien se casó con uno de los peores reyes de Israel. Esta mujer controló al rey como si fuera un títere para apartar lo más posible al pueblo de Israel de su Dios verdadero. Y esto fue lo que pasó en la época del obscurantismo espiritual también. La iglesia se hallaba súper lejos de Dios. El quinto periodo está representado por la iglesia de Sardis. Es la iglesia rescatada de las cenizas y va desde el año 1517 hasta el año 1700 más o menos en la historia moderna. O sea, desde el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó esas 96 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, hasta el año de 1750. Pero los reformadores, aunque trajeron un aire fresco a la iglesia corrupta, no lograron llevar todo a final término. En ese periodo de la historia, la iglesia ocupó un lugar preponderante y nacieron hombres como Wycliffe, como Juan Hus, como Lutero, como Zwinglio, como Knox y Calvino, y muchos que quizás no son tan conocidos como los que hemos citado. El sexto periodo está representado por la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia misionera, con una gran fortaleza espiritual, pero con un constante enfriamiento. Y va desde el 1700 hasta el 1900. Y durante este tiempo la iglesia experimentó una pasión ardiente por llevar el evangelio a todo el mundo. Fue aquí cuando surgieron los grandes movimientos misioneros a los lugares más recónditos del mundo. Y hubo precursores de este esfuerzo, y fueron hombres como los hermanos Wesley, Carlos y Juan y Dale Moody, Ida Sankey, Finney, William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor y tantos más quienes no escatimaron nada de esfuerzo alguno para llevar el evangelio a todo el mundo, y quizás tú los conozcas. Tristemente, este ímpetu se fue debilitando a medida que pasaba el tiempo y se fue abriendo paso al séptimo y último periodo de la iglesia. Y está representado justamente por la iglesia de Laodicea. Es la iglesia tibia. Y va desde 1900 y durará hasta que el Señor venga a las nubes a llevar a los que son realmente suyos. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está tomando aquí la temperatura a la iglesia de hoy en día, que no es ni fría ni caliente, es tibia. Significa una iglesia que tiene un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Significa una iglesia que quiere lo mejor que pueda obtener del mundo y a lo mejor también lo mejor que puede obtener de Dios. Es una iglesia que se olvida del amor del mundo y es equivalente a declararle una guerra a Dios. Gracias a Dios que no todos los miembros de la Iglesia de Cristo son tibios hoy día, ¿cierto? Quiera Dios que tú, mi amigo oyente, no seas tibio. Decide hoy mismo venir a los pies de Cristo para hallar en Él la salvación del mundo. No te pierdas el próximo programa, que seguimos hablando de las 7 iglesias. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía. ¿Cuánto tiempo te toma revisar las notificaciones de tu smartphone y cuántas veces al día lo haces? Si aprovecharas una de esas para interactuar con la Biblia, tu vida espiritual cambiaría. Prueba ahora Vamos Juntos, tu compañero hacia un crecimiento espiritual efectivo, ya disponible en App Store y Google Play. ¿Sabías que ahora nos puedes encontrar en iTunes? Escucha toda nuestra programación a la hora y en el lugar que prefieras. Usa iTunes y disfruta de todos nuestros estudios bíblicos. Encuéntranos como La Biblia Dice. No te lo pierdas.